the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, ¿cuáles son los lados flacos del candidato Pedro Castillo, Perú Libre, sobre todo de cara a la segunda vuelta el próximo domingo 6 de junio? ¿Cuáles son esos flancos débiles? Evidentemente el primer lado delgado, vulnerable que tiene el candidato Pedro Castillo es el componente económico. Y dentro del componente económico destaca el tramo fiscal. Hasta el día de hoy muchas y muchos economistas no entendemos cuál es la propuesta, cuál es el plan, cuál es el diseño de una estrategia desde la política fiscal que pueda solventar, por ejemplo, mecanismos de financiamiento en la caja fiscal de cara a solventar a su vez, ¿no?, la urgencia sanitaria y la urgencia de una reactivación económica. Hay una ligera sensación, una percepción que ya no es tan ligera, ojo, ya está siendo cada vez más fuerte, sobre todo al día de hoy, la percepción de que Pedro Castillo, Perú Libre o sus asesores no tienen bien claro cuál es el esquema entre inversión pública e inversión privada. Están desarrollando una narrativa donde la inversión privada aparentemente, y ese es el temor, va a ubicarse procrastinada respecto a la inversión pública, cuando, claro, la inversión pública, a nuestro humilde entender, muchas y muchos economistas concebimos que los asesores de Pedro Castillo, Perú Libre, de momento no entienden que, por ejemplo, solamente la inversión pública compone alrededor del 20% del gasto, en tanto la inversión privada sí tiene o posee una horquilla entre 60 y 80% del gasto, con lo cual creo que es importante enviar señales, ¿no?, desde su posición como candidato y desde su posición como partido, aunque sea este partido prestado, señales que tengan que ver justamente con enviar mensajes de solidez, de programas, de expansión de la inversión pública. Y hablando de expansión, también nos preocupa un lado flaco, ¿no?, desde lo económico seguimos, que tiene que ver con expandir la caja fiscal. Da la sensación de que no se tiene bien claro cómo se va a expandir este importante componente, ¿no? Se ha hablado de reformas impositivas, tributarias, va a existir una mayor fortaleza en el cobro de impuestos, va a incrementarse la presión tributaria. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Tampoco hay una trazabilidad ahí pues coherente. Va a haber más deuda. Se habló dentro del programa de Pedro Castillo, Perú Libre, de un reperfilamiento, una reformulación de la deuda, pero para solventar, por ejemplo, gastos en salud, educación, infraestructura, nos vamos a endeudar más. Ese también es un peligro, ese también es un riesgo. Ahorita estamos en horquillas, ratios del 28 al 29% del PBI. Si no tenemos una potencia fiscal que nos respalde, nos vamos a endeudar ¿hasta cuánto? Señor Castillo, asesores del señor Castillo, no sé, 40, 45, 60% del PBI, pucha madre, eso preocupa, porque alguien tiene que financiar el combate, ¿no es cierto?, contra la COVID-19 a través de políticas sanitarias de inversión potentes. Alguien tiene que financiar el gasto de infraestructura para que esto se reactive. Alguien tiene que financiar el rubro del que usted es, digamos, un activista, ¿no es cierto?, muy dinámico, que es de educación. Entonces, ¿con qué dólares? El sector externo es clave en una economía primario exportadora, señor Castillo, Perú Libre. Es clave, es crítico tener o contar con unas plataformas sólidas en función a tratados bilaterales, multilaterales, con el resto de los mercados globales. Entonces, ¿necesitamos esos dólares? Por supuesto que sí, porque esos dólares para una economía, repito, primario exportadora como la peruana, tienen que llegar, tienen que seguir fluyendo, sobre todo en estos momentos donde el dinero está barato, ¿verdad? Entonces la inversión extranjera directa, incluso con Evo Morales en Bolivia, tuvo un dinamismo importante. Así que, por favor, hay que tener en cuenta eso, ¿no? La política monetaria, evidentemente, ya estamos hablando de otra cosa, ya dejemos un ratito la política fiscal. No hay un trazado de datos, de propuestas, de iniciativas por parte de Perú Libre, Pedro Castillo en este caso. A propósito de la política monetaria, también preocupa porque tenemos que velar por una estabilidad monetaria y tenemos que velar también por una estabilidad de precios, ¿verdad? Bien, el segundo flanco débil es la narrativa de pues Pedro Castillo, Perú Libre. Sus redes sociales se han convertido pues en una suerte de repositorio
con insultos, arengas, discursos, argumentos que no solamente son agresivos, sino ya hasta son violentos, sobre todo violentos a través de amenazas para con la prensa. Ojo, entonces esto también estresa, habría que mejorar definitivamente esos canales de comunicación, una red social, por ejemplo, cualquier canal de comunicación por parte de usted, Pedro Castillo, Perú Libre, hacia la opinión pública, tiene que ser un espacio de diálogo, tiene que ser un espacio de debate, de propuesta democrática. Negar también en esa línea, en esa narrativa, ¿no es cierto?, tan poco, digamos, consistente, la defensa del enfoque de género, negar la educación sexual en las escuelas, negar los derechos de las mujeres. Eso también tiene que moderarse, eso también tiene que cambiar, señor Pedro Castillo, porque si no, no vamos a generar los consabidos espacios de diálogo, ¿verdad? Y el tercer punto, flaco, evidentemente tiene que ver, y esto ya más que una observación, es una pregunta, con el dueño, amo y señor del partido que le da cobijo a usted, el señor Pedro Castillo, Perú Libre. ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Cómo se va a manejar eso, sobre todo a nivel de egos? Bien, recuerde, señor Pedro Castillo, que la zona de influencia que tiene usted en estos momentos también tiene empresarios PYME y MIPE, que tienen ya una década esperando, tras una paralización importante de la economía de Cajamarca, que es la zona de influencia, repito, que usted maneja. El desafío es grande, señor Pedro Castillo, Perú Libre, y el tiempo es demasiado corto para cambiar esta narrativa. Muchas gracias.